Tiene que haber un alineamiento federativo. El gobierno central tiene que cooperar, los estaduales también, o provinciales, y la ciudad tiene que hacer una agenda estratégica de desarrollo sostenible. No hay que hablar más de desarrollo a todo costo. Tenemos que hacer una combinación de lo social con lo ambiental. Y es extremadamente posible hacer eso a partir de la tecnología disponible y a partir de cambios de paradigma comportamentales. Tenemos que mudar la cabeza de las personas. Hay un cambio de paradigma muy importante ocurriendo en São Paulo ahora. Primero, la total apoyo al transporte público. Toda calle tiene una faixa exclusiva para autobús y no importa, no puede reclamar ninguém porque tenemos que hacer un compromiso con las emisiones de carbono y los vehículos, los carros son poluentes. Tenemos que hacer un cambio del transporte individual, inclusive con car sharing, carpooling, sí, que son instancias nuevas que la tecnología permite. En otro caso, el cambio de paradigma en la iluminación pública. Todo el parque está siendo cambiado para LED, con LED, lámpara LED, LED. El consumo de energía cae baja desde 50%. luego. Entonces tenemos ahí un impacto muy fuerte en la generación de energía renovable a bajo costo. Y en relación a residuos sólidos, hay un plan muy osado de coleta selectiva. Estamos haciendo coleta selectiva en toda la ciudad. Ya atingimos todos los distritos de la capital, son 96 distritos, todos con oferta de coleta selectiva. Son cambios de paradigma muy importantes que dialogan con la pauta de la sustentabilidad. Tenemos alcaldes en Latinoamérica que tienen expresión internacional. Paz es uno, pero Peñalosa en Bogotá es otro. Tivemos el alcalde de Curitiba en los años 70, 80, ha hecho un trabajo muy visible internacionalmente. Tenemos prefeitos muy comprometidos en Latinoamérica y tenemos políticas públicas de proyección internacional.